toda esta infraestructura fue observada por el comité organizador, que de manera objetiva e imparcial ha entregado un premio destacándolo entre los 6 aeropuertos más bellos de toda la comunidad de aeropuertos internacionales del mundo, lo cual pues es un éxito para todos los mexicanos, del gobierno de la República, de los trabajadores y de la gente que ha creído en este gran proyecto. Es una satisfacción personal haber comandado un gran equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores mexicanos que durante 886 días dieron todo por México para tener este complejo aeroportuario funcionando, y sobre todo al gobierno de la República por haber emprendido esta gran misión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tenga un éxito esperado en los primeros meses de este año 2024, cuando los opositores decían que ninguna mosca se iba a parar al AIFA. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha conseguido un logro más desde su inauguración. En este primer trimestre de este año 2024, el proyecto ya ha generado más recursos en comparación a sus gastos de operación, es decir, ha alcanzado un punto de equilibrio financiero. Una de las obras más emblemáticas de la administración del presidente López Obrador es el AIFA. A 2 años de su inauguración, se ha convertido en uno de los aeropuertos principales en México, además de ser el que más operaciones de carga ha registrado. Desde su presentación, ha sido uno de los proyectos más criticados por la oposición y adversarios de la Cuarta Transformación. Y pese a que estos inauguraban un fracaso en el proyecto, la realidad es de que se trata de una de las obras más exitosas del sexenio. Lo anterior se ha visto reflejada en la actualidad al llegar a un punto de equilibrio financiero, pues aunque estaba funcionando a base de subsidios que le permitían operar, ahora ya ha registrado los recursos necesarios para superar sus gastos. El pasado mes de marzo del año 2022, el director general del AIFA, Isidro Pastor, mencionó que se esperaba que los primeros meses del año 2024 podría llegar el punto de equilibrio para el puerto aéreo. Esto, a pesar de que el plan maestro de desarrollo planteaba conseguirlo hasta el año 2027. De esta manera, se empezaron a recabar los datos de ingresos y gastos de los últimos meses, y fue ahí donde revelaron que, durante el mes de enero y marzo, el aeropuerto refirió ingresos por la cantidad de 400 millones de pesos, donde el principal ingreso es por la tarifa de uso aeroportuario, mientras que los gastos en los mismos meses por la operación del puerto fueron de 412 millones de pesos, por lo que el AIFA consiguió tener una ganancia de 77.9 millones de pesos tan solo en el primer trimestre del año 2024. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festejó el logro alcanzado por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Durante la conferencia mañanera, el presidente afirmó que los dueños de las empresas de carga se encuentran contentos con este nuevo aeropuerto, ya que de día y de noche aterrizan y despegan aviones sin restricción alguna. Desde la comodidad de su casa, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se lleva la sorpresa al ver que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gana premio internacional, considerado como uno de los mejores aeropuertos más bonitos del mundo por el codiciado Prix Versalles, un galardón que solo los mejores en arquitectura y diseño pueden aspirar a obtener. Sin embargo, su camino hacia el reconocimiento no ha sido nada sencillo. Desde su construcción, el AIFA ha enfrentado numerosas críticas por los opositores, incluyendo la prensa y otros pseudointelectuales. Ante esto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo defendiendo esta obra monumental, que llegó a decir
que era una de las obras más bonitas del mundo. Y vaya, que tenía razón. Buen día, Presidenta. Manuel Buen Pedrero, día. de los Reporteros MX. Preguntarle, mi primera pregunta, ¿qué opinión le merece el reconocimiento internacional, el Premio Versalles, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Y aunado, ¿cuál va a ser la relación también de las Fuerzas Armadas en labores de infraestructura y de obra pública en su gobierno? Bueno, pues miren nada más qué sorpresa, ¿no? Tanto que decían del Felipe Ángeles, del AIFA, que terrible aeropuerto, que se hubiera realizado el de Texcoco, que, bueno, todas las críticas que recibió. A ver ahora qué digan todos ellos del premio internacional que recibió como uno de los aeropuertos o una de las arquitecturas más bellas del mundo. Pues ya saben mi opinión, pero a ver qué digan los otros, todos los que sus cantidad de, porque estaban rápido en las redes sociales, nada más se inauguró. A ver qué dicen ahora del Premio Versalles, que dice que es uno de los aeropuertos más bellos. Entonces, pues qué bueno, me da muchísimo gusto y muchas felicidades a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue quien la construyó, y en particular, pues, al agrupamiento Felipe Ángeles de Ingenieros Militares. Vamos a ver el premio de Versalles, ¿es verdad, general? Hasta allá se fue el general Valle. International Airports of México. Enhorabuena. Sonrisas, por favor. There we are. And very impressive to see you all in uniform. Please say a few words. As long as you don't say my papers as well. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel incroyable moment pour nous ici. C'est un honneur pour nous d'être ici ce soir et de recevoir ces prix. En décembre 2018, le président du Mexique a donné l'ordre au corps de génie de l'armée de terre mexicaine de construire un aéroport international moderne, austère, fonctionnel et dans les plus brefs délais. Quelle grande responsabilité et quel honneur pour nous. Après quelques mois de planification et 886 jours et nuits de travail, nous savons pourquoi la mission. La mission a été accomplie. L'aéroport international Felipe Ángeles, appelé maintenant AIFA, est aussi un aéroport avec beaucoup d'identité nationale qui rend hommage à l'histoire culturelle du Mexique. Cet aéroport est aussi du gouvernement du Mexique et du talent et d'activité de plus de 180 000 travailleurs mexicains, architectes et ingénieurs qui ont rendu ce travail possible. Notre remerciement à l'organisation des prix Versailles pour sa légitimité et impartialité, mais surtout pour avoir placé cette complexe aéroportuaire au centre de la scène mondiale. Nous habitons chacun de faire connaissance de l'AIFA, mais surtout de connaître le Mexique, qui est un grand pays en transformation. Et la France
y viva México. Involved your right to thank them for their collaboration. Formal prizes to the next two from the United States. First of all, London. Mi primera pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted, señor presidente, esta campaña que están lanzando en redes sociales contra el AIFA y haciendo pues mofa y mentiras, de que una de las, y dando mentiras como que Aeroméxico el fin de año iba a salir del AIFA, cuando no es cierto. El mismo la línea aérea fue la que desmintió esa publicación de un columnista llamado Julio Brito, y lo repitió Enrique Muñoz, que es un periodista puro, así, de muchos años, y que no sé por qué lo montó. Están también diciendo que no es cierto que haya llegado al punto de equilibrio el AIFA, cuando pues según los datos, si vemos que es el punto de equilibrio, es cuando los ingresos de la empresa igualan a los costos fijos y variables, pero esto sin incluir los costos financieros ni los impuestos. Y entonces ellos están diciendo, no, es que no se llegó al punto de equilibrio, no hay ganancias. Sí, ya se tuvo una ganancia de 77.9 millones de pesos. ¿Qué le da esto? Porque Aeroméxico está contento y está, inclusive ya va a aumentar un vuelo a McAllen saliendo desde el AIFA. Está sucediendo, bueno, desde el principio una campaña con varios frentes, abogados promoviendo amparos para que no avanzáramos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, actual aeropuerto Felipe Ángeles, burlas de que no se paraban ni las moscas. Central camionera. Central camionera, que estaba la torre, ¿se acuerdan? Ladeada, la torre de control, cuando es un aeropuerto de primera. Me gustaría que lo visitaran todos, porque tiene museos, tiene unidades habitacionales, centros educativos, tiene 2 pistas para el transporte de pasajeros, una pista para la base aérea, instalaciones de primera, y resulta 2 museos, hotel, y resulta, ¿cuántos museos? Se incrementó el del ferrocarril. El del ferrocarril también, son 3. Van muchos ciudadanos los fines de semana a los museos. Está el del Mamut y otros, el de la Fuerza Aérea y ahora el de los ferrocarriles nacionales, y llegan muchos de visita. Hay parques, juegos infantiles, y ya estamos construyendo y vamos a terminar en julio, ya vamos a inaugurar el tren
desde el aeropuerto hasta Buenavista y se van a hacer 45 minutos del centro a el aeropuerto Felipe Ángeles, y ya pues tiene mucho tráfico aéreo, tanto de pasaje como de carga. Ya es el aeropuerto del país con más movimiento de carga. Entonces, todo esto ha permitido que ya tenga ingresos para financiar su operación con un poco de utilidad en muy poco tiempo. Entonces dicen las eminencias, ¿no? Los sabiondos, sí, pero eso no es punto de equilibrio, porque ¿cuándo se va a recuperar la inversión? Pues va a llevar tiempo. Sí, nada más que el aeropuerto, esa inversión está ahí y es de todos los mexicanos. Entonces ya no se van a dar subsidios al AIFA. Para la operación no, porque ya empezó a tener utilidades y además están muy contentas las líneas aéreas que se hacen cargo del transporte de mercancías, porque estaba saturado el aeropuerto de la Ciudad de México y tenían horarios, no podían aterrizar por la noche, en la madrugada. En el aeropuerto Felipe Ángeles son 24 horas, pero además está ubicado de manera estratégica, tiene los ferrocarriles, tiene la posibilidad de ir a cualquier punto del país sin necesidad de entrar a la Ciudad de México. Desde que se tomó la decisión de no construir el aeropuerto faraónico, que iba a resultar oneroso en el lago de Texcoco por los intereses que se conjugaron en ese proyecto. Hay que recordar que no se escogió bien el lugar para hacer el nuevo aeropuerto. Se esmeraron en escoger el peor sitio de todo el Valle de México, hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco, en donde no hay tierra firme hasta 50 metros de profundidad, porque es lago, es fango. Sin embargo, a ellos, como en otros proyectos, lo que les importaba era obtener ganancias, utilidades, a costillas del erario, con el presupuesto del pueblo, hacer negocios jugosos. ¿Por qué querían hacer el aeropuerto ahí? Porque iban a integrar toda esa zona y se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México.
el aeropuerto Benito Juárez, que tiene 600 hectáreas. Tenían ya un proyecto para un desarrollo inmobiliario, una especie de Santa Fe en los terrenos del actual aeropuerto Benito Juárez. Por eso, de manera inexplicable, entre comillas, una agencia internacional emitió un dictamen asegurando de que había que cerrar el aeropuerto Benito Juárez por la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, porque iba a haber interferencia aérea. Pero no solo iban a cerrar el aeropuerto Benito Juárez, iban a cerrar también la base aérea de Santa Lucía, 2 aeropuertos para hacer uno, porque también querían desarrollar de manera inmobiliaria las cerca de 3,000 hectáreas de Santa Lucía. Era un negocio jugoso donde participaban varias empresas, incluso hasta dueños de medios de comunicación. En el nuevo proyecto, la pista principal ya la habían otorgado a una empresa de radio y de televisión. Ya no quiero repetir aquí sobre los dueños, pero imagínense qué experiencia, qué conocimiento sobre la construcción de un aeropuerto de quienes se dedican a otras actividades completamente distintas. Ahí estaban también los concuños, eso sí lo voy a decir, de el expresidente Salinas de Gortari y otros más. Tenían estimado un presupuesto de 300,000 millones de pesos. 300,000 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno, decidimos hacer una consulta a los ciudadanos, porque nos encontramos que se podía hacer el aeropuerto que faltaba en Santa Lucía, incluso manteniendo la base aérea de Santa Lucía, que es la número 1 de la aviación militar. Y que era terreno firme, no fango, que ya se contaba con la superficie suficiente y que podíamos incluso, como se hizo, adquirir más de 1,000 hectáreas. De modo que ahora todo el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles incluye un poco más de 3,500 hectáreas. Se llevó a cabo una consulta, estoy repitiendo, pero
es necesario, como siempre digo, para que no lo olvidemos, y sobre todo por los jóvenes. Se llevó a cabo una consulta y participaron todos los ciudadanos. Se les preguntó: ¿quieres que continúe el proyecto de construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco o te manifiestas porque se construya el nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Votó la gente y más del 80%, ahora vamos a ver cuántos, decidieron que no se continuara con el proyecto del lago de Texcoco, porque a veces también se piensa que fue una decisión autoritaria. Se sometió a consideración de la gente, porque para no equivocarnos lo mejor es preguntar, y porque el pueblo tiene un instinto certero y es muy inteligente. No está pensando en el dinero, en la ambición al dinero, en el lucro, como algunos, que ese es su motivo de vida, lo material. Entonces, así fue como tomamos la decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles. Por suerte, porque la política, como decía Maquiavelo, es virtud y fortuna, entendida la fortuna en su connotación de suerte, que es virtud y suerte, y siempre está ahí. La vida en general y la política en particular no solo tiene que ver con lo racional, influyen muchos otros factores. Hasta lo espiritual. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho la suerte. Nos encontramos de que en la Secretaría de la Defensa hay, desde la época de Francisco I. Madero, una escuela de ingenieros militares, y con el general Sandoval decidimos hacer con los ingenieros militares el nuevo aeropuerto. ¿Qué se logró? Primero, que en muy poco tiempo se contara con un nuevo aeropuerto bien hecho, de calidad, de concreto, que no se podía hacer con esas características en el lago de Texcoco por los hundimientos constantes en la zona. Ya comentábamos que
el actual aeropuerto de la Ciudad de México requiere de mantenimiento permanente por los hundimientos, y eso que no está en el centro del lago donde se iba a construir el aeropuerto faraónico fallido. Bueno, a todas esas empresas que tenían contratos, porque cuando ganamos se apuraron en hacer contratos y en emitir bonos. Emitir bonos, pensando que ya no íbamos a poder dar marcha atrás. Y se tomó una muy buena decisión porque con la opinión de la gente se terminó el nuevo aeropuerto, se le pagó a todos los contratistas, no quedó ninguna deuda, se le pagaron 100,000 millones de pesos. No se quedó a deber nada. Se hizo el nuevo aeropuerto en promedio 75,000 millones. Si se suman los 100,000, estamos hablando de 175,000 millones. Para 300,000 que tenían estimado en la construcción del nuevo aeropuerto. Aquí está la consulta, pero vámonos por partes. Nos ahorramos 125,000 millones por tomar esa decisión, mínimo, porque una cosa es lo que estimaban y otra cosa era lo que al final costaban las obras. Pero además no cerramos ni el aeropuerto actual Benito Juárez, ni el aeropuerto o la base aérea de Santa Lucía. Imaginen que se acababa de construir en el aeropuerto Benito Juárez el hangar presidencial donde guardaban ese avión enorme, costosísimo, que compró Calderón para el licenciado Peña Nieto. Ese hangar había costado o habían cobrado por él 1,000 millones de pesos, con asignación directa a la empresa IGA, una de las empresas favoritas en el sexenio anterior. Ni debería yo de estar recordando todo esto porque ya lo dio a conocer el Reforma y el Universal, pero bueno, como seguramente no se vio, lo estoy repitiendo. La Terminal 2 la inauguró Fox, costó 12,000 millones en aquel tiempo, mal hecha. Todavía no se amortiza. Mal hecha porque
se ha hundido. Metro y medio, todo el edificio. Van a estar con nosotros en unos días más los que manejan los aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México, y también les van a explicar lo que se tuvo que hacer para darle mantenimiento a la Terminal 2 del aeropuerto. Cómo se le inyectó concreto para darle fortaleza a la cimentación por los riesgos de que se cayera. Bueno, pues esa Terminal 2, mal hecha y todo, pues se tenía también que destruir o acabarla de destruir, tumbarla, derribarla, porque así estaba el proyecto general. Esto es lo de la consulta. $69, yo decía 80, pero es 70% aproximadamente, contra 30. Votaron 1.096.990 personas. Votos válidos 1.086.000. Y nulos 10.000. Y ese fue el resultado. Nuevo León ganó Texcoco.